Veamos uno de los aditivos alimentarios que se emplea durante el procesamiento de alimentos para el control del crecimiento microbiano. En este caso vamos a estudiar lo que son los agentes antimicrobianos. Veamos la definición de lo que es un agente antimicrobiano. Los agentes antimicrobianos son sustancias químicas que se añaden de manera intencional a los alimentos con la finalidad de prevenir o retardar el deterioro provocado por la presencia de microorganismos, llámese bacterias, hongos y levadura. La mayoría de ellos son ácidos débiles o sales y presentan mayor actividad a pH bajo, dado que está en su forma no disociada. Cuando está en su forma no disociada, son mucho más efectivos que en su forma iónica o disociada. No son letales, es decir, que su acción es inhibitoria. Eso significa que cuando la bacteria o el microorganismo encuentre las condiciones ideales de crecimiento, él va a reiniciar su proceso de crecimiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción que emplean los agentes antimicrobianos para lograr la inhibición de los microorganismos? Una de las teorías es que ella interfiere con la membrana celular, es decir, bloquea la entrada de nutrientes hacia el interior de la célula, lo cual hace que haya una reducción de energía. El microorganismo no tiene la energía suficiente como para reproducirse y muere. ¿Okay? Otra forma es la poración de la membrana, como en este dibujo. El agente antimicrobiano se ubica a lo largo de la membrana lipídica del microorganismo, y entonces eso favorece la salida de nutrientes. El microorganismo, al no tener nutrientes para su crecimiento, al final muere. Todo microorganismo que no tiene la capacidad para reproducirse se considera muerto. Otra es la influencia sobre el mecanismo genético, es decir, que los antimicrobianos pueden interaccionar con el material cromosómico para inhibir la reproducción del microorganismo. La otra es la influencia de las enzimas celulares, es decir, que el agente antimicrobiano puede bloquear algún componente necesario para el metabolismo celular o para el crecimiento celular. Veamos el primer agente antimicrobiano, denominado ácido benzoico o benzoatos. Los benzoatos se emplean para el control de la presencia de levaduras y bacterias. Tienen muy poca actividad contra hongos, pero es sinergista en presencia de cloruro de sodio. Presenta un pH óptimo entre 2,5 a 4 y la estructura molecular en forma de sal es mucho más soluble en agua que en su forma ácida. Entre las aplicaciones importantes del ácido benzoico o los benzoatos están en los productos ácidos, bebidas carbonatadas, jugo de frutas, encurtidos y margarina con sal. La dosis o el GRAS límite para este tipo de agente antimicrobiano de 0,1%, que expresado en partes por millón sería 1000 partes por millón. Parabenos. Los parabenos tienen una estructura molecular que le confiere una alta estabilidad, sobre todo la resonancia del anillo de benceno unido a el grupo carboxilo con el grupo hidroxilo le da esa alta o le confiere esa alta estabilidad. Los grupos alquilo o radicales
están unidos a esa estructura a través de un grupo éster, y a medida que se incrementa el tamaño de ese grupo radical, son mucho más efectivos, pero son menos solubles en agua, aunque son mucho más solubles en alcohol. Seguimos con los parabenos. Los parabenos son efectivos en contra del crecimiento de hongos y levaduras, menos efectivos contra bacterias gram negativas. Su pH, debido a la estabilidad de la resonancia del anillo de benceno, le confiere la estructura. Su pH óptimo va desde 0 hasta 9, y se sabe que a mayor tamaño de R son mucho más efectivos, son menos solubles en agua y mayor solubilidad en alcohol. Se pueden aplicar en productos de panadería, bebidas, cerveza, productos de frutas, jugos, jarabe, ensalada, margarina con sal, y su GRAS límite es de 0,1%, es decir, 1000 partes por millón. El ácido propiónico o los propionatos son efectivos en contra de hongos, muy poco contra bacterias y levaduras. Su pH óptimo, rango de pH óptimo, es muy corto, entre 5 a 6, y se pueden aplicar en productos de panadería, jarabes, jaleas, mermeladas, postres endulzados artificialmente, guisantes. El GRAS límite está definido por su estandarización, es decir, la concentración mínima necesaria para lograr la efectividad como agente antimicrobiano, y de esta manera mantener las características o atributos por la cual se reconoce ese alimento. Luego tenemos a los sulfatos y los sulfitos, que tienen doble acción. Se emplean como agente antimicrobiano, se emplean también para prevenir el oscurecimiento enzimático y no enzimático. Se usan en estado sólido y además se usan como agentes sulfitados. En cuanto a su estabilidad, vemos que los metabisulfitos son mucho más estables que los bisulfitos y mucho más estables. Esta información nos permite calcular o determinar de qué manera nosotros podemos incorporar los sulfitos dentro de la estructura de los alimentos. Es decir, que si se coloca a los sulfitos como aditivo químico en el control del crecimiento microbiano o oscurecimiento, también se recomienda la incorporación de bisulfito, ya que a medida que avanza el tiempo, a medida que el tiempo transcurre, los sulfitos se van degradando y van perdiendo su efectividad, lo cual la presencia de bisulfito reforzaría la actividad de los sulfitos. Y así tenemos que si se incorpora al alimento los bisulfitos, entonces es recomendable utilizar una cierta proporción de los sulfitos en forma de metabisulfito, de tal manera de reforzar la actividad de los bisulfitos. Ahora bien, los sulfatos y sulfitos son efectivos en contra del crecimiento de hongos y levaduras. Su GRAS límite es de 500 partes por millón y pueden ser detectables a menores concentraciones, y su estabilidad va a determinar la secuencia de incorporación y de efectividad de este agente antimicrobiano a lo largo del tiempo.
Pueden ser en frutas y vegetales para deshidratar, congelar, jugos, jarabes, condimentos y vinos. Y también, sobre todo, se emplean cuando los vegetales, las verduras y vegetales son servidos de manera fresca en tipo buffet en los restaurantes. El problema del uso de este tipo de agente antimicrobiano es que el sulfito en forma de gas puede escaparse del alimento y de esa manera disminuye su acción en el momento que se abre la lata. Entonces ese es un problema importante. Luego es corrosivo, es decir, este componente, los sulfitos, puede accionar con los componentes o con la estructura de la lata sanitaria y por lo general comunican colores y olores desagradables. Otro de los problemas es que destruye la tiamina, es decir, la vitamina B1, y generan problemas colaterales, es decir, que por ejemplo las personas que sufren de asma en presencia de estos componentes como los sulfitos bloquean o contrae los bronquios, los pulmones, evitando la captura del oxígeno tanto en la sangre como en el cerebro, y entonces producen daños a nivel del sistema nervioso y a nivel del cerebro. Por lo tanto puede producir convulsiones, epilepsia, las personas que sufren de asma, incluso pueden llegar hasta la muerte. Además, pueden ser detectables la presencia de sulfito a bajos umbrales por encima de los 350 partes por millón. Tenemos el ácido sórbico y los sorbatos. Este aditivo químico, este agente antimicrobiano, es efectivo en contra de la presencia de hongos y su efectividad es mucho mayor con respecto a las levaduras y aún más sobre las bacterias. Su pH óptimo es hasta entre 0 y 6,5. En cuanto a su solubilidad, vemos que las sales de sodio o potasio son mucho más solubles en agua que en ácido, que en su forma ácida cuando está en presencia o en medio con alcohol. Dentro de las aplicaciones vemos que son utilizados a nivel de la industria láctea, margarina, pan, jugo de frutas y vegetales frescos. Y las cantidades o dosis a emplear depende del estándar de identidad, es decir, una cantidad mínima suficiente para lograr la efectividad en el control de los hongos, levaduras y bacterias.